Hola, bienvenidos a Anime Mundi, mi nombre es Carla y estoy muy feliz de que me acompañes en este video. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título, vamos a hablar sobre el arquetipo del Arlequín y lo vamos a abordar desde dos personajes de Hunter x Hunter, Hisoka e Illumi. Les recomiendo que antes de ver este video chequen el video introductorio de esta sección. Ahí les explico cuál es el objetivo de esta sección o de esta lista de reproducción y también lo que es un arquetipo, ¿ok? Entonces, si gustan, chequenlo antes de ver este video. Y sin más, nosotros vamos a empezar definiendo el arquetipo del Arlequín. El arquetipo del Arlequín ha estado presente en la historia de la humanidad por muchísimo tiempo. De hecho, ha estado variando y cambiando en función también de nuestra propia conciencia y nuestra propia evolución de la psique. Pero como todo arquetipo, esto es un símbolo o un impulso energético que engloba muchísima información en él. Entonces, en función de las palabras clave que les compartí, en función también de mi propio pensamiento sobre lo que significa el Arlequín, este es un personaje que se considera más negativo que positivo, y aquí es donde entra mucho de nuestra percepción en esta dimensión comprimida. Nosotros percibimos todo muy dual, ¿no? Vemos todo negro o blanco y así. Entonces, todo se ve o muy positivo o muy negativo. En el caso anterior que analizamos, que se los voy a dejar por aquí, si gustan revisarlo, fue el arquetipo del héroe y lo analizamos desde All Might de Boku no Hero Academia. Entonces, en el caso del arquetipo del héroe era una percepción muy positiva, ¿ok? Sobre todo por el entretenimiento moderno que nos ponen a los héroes como estos que nos defienden y que nos ayudan, etc. En el caso del Arlequín tiene una connotación más negativa y más de miedo. El miedo también es una palabra. Pero es una connotación más tenebrosa, más de miedo y más de cuidado, que hay que tener cuidado. Entonces, esto es un arquetipo, es un impulso de locura que la humanidad lo ha retratado en muchísimas ilustraciones, en muchísimas obras a lo largo de la historia de la humanidad. Como les digo, ha estado variando mucho. Había momentos en la historia, por ejemplo en Venecia, cuando hacían estas fiestas con máscaras, con arlequines. Hay todas estas historias de arlequines que vienen a entretener al rey, que vienen a hacerles bromas y así. Viene también todo esto de toda esta connotación moderna del Joker, del Guasón, de Batman, que es un villano muy peligroso, que hay que tenerle miedo, etc. Entonces engloba en general una energía muy negativa, ¿ok? Y es por eso que se me hizo muy interesante abordarlo con dos personajes que resultan ser villanos en este anime, que son Hisoka e Illumi, en el anime y manga de Hunter x Hunter. Pero bueno, el Arlequín, como todo, viene en el inconsciente colectivo, como Jung lo describía, y también viene en el bajo astral, que es como el mundo de los sueños, pero en la parte negativa. Entonces, el Arlequín, que tiene sus diferencias, les digo, en la cultura, en cómo la historia ha evolucionado y cómo lo percibimos. A veces se ve más como payaso, a veces se ve más como estos que son mudos y hacen así nada más señas. Todo esto es un arquetipo de Arlequín. Todo esto engloba estas palabras de locura, de delirio, de desconfianza, de que no te puedes acercar mucho, de cuidado, de que te va a embaucar, de que te distrae para hacerte algo, etc. Nosotros como seres humanos podemos traer este arquetipo que está en el inconsciente colectivo, lo podemos traer a la materia, ¿ok? Y como lo platicábamos en el video pasado del héroe, nosotros podemos tomar la simbología que engloba el arquetipo del héroe para tratar de proyectarnos nosotros como héroes y ser mejores, ¿no? Ayudar a otros, etc. Entonces, en el caso del Arlequín, de la parte negativa, también hay casos en los que las personas son la materialización de ese arquetipo aquí en la materia, aquí en el físico.
Y vamos a hablar del caso de Hisoka y de Illumi, que son muy interesantes. Pero antes, hablemos un poco sobre nuestra dimensión comprimida y de cómo percibimos todo dual, que es lo que estábamos platicando. Les digo, percibimos todo blanco, negro, calor o frío, noche y día, etcétera, ¿no? Cuando todo forma parte de lo mismo, simplemente con diferente rango de intensidad, digamos. Entonces, dentro del hermetismo está un principio que es el principio del género, que habla acerca de que todo tiene un lado masculino y todo tiene un lado femenino en el cosmos, ¿ok? Y mientras más te acerques, digamos, a la unidad, pues esto está más integrado. Sin embargo, mientras más lejos, que es nuestro caso, pues sí se ve más definido, ¿ok? Tanto en lo físico como internamente, ¿no? Que sí tiene que ver con que alguien sea mujer y alguien sea hombre, sí tiene que ver, pero va más allá, ¿no? Porque en esencia cada uno de nosotros tiene un lado masculino y un lado femenino, ¿ok? Que tiene que estar en un balance, y es ahí donde entra el desbalance y la importancia del arquetipo, ¿ok? Si está desbalanceado y está más hacia el masculino, pues puedes tener más rasgos de masculinidad en cuestión de energía, ¿ok? No de que es del sexo, es que no hay que confundirlo, sino más masculinidad en cuanto a energía, ¿ok? La energía de lo masculino habla de energía activa, habla de energía positiva, habla de energía de mente, de control, de orden, de disciplina. Y la parte femenina habla de energía pasiva, energía negativa, no porque sea malo, sino energía como una pila, ¿no? Que tiene su lado positivo y su lado negativo, es lo mismo. Su lado negativo es más como una pila, habla de las emociones, habla del corazón, habla de, no sé, del amor, habla de un poquito del caos, etc. Entonces, todo en el mundo tiene un lado positivo, digo, un lado masculino y un lado femenino, ¿ok? Según el principio de hermetismo. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Hisoka y Illumi? Tal vez se pregunten. Pues bueno, Hisoka y Illumi son la representación del arquetipo del arlequín, solo que Hisoka es el arlequín femenino e Illumi es el arlequín masculino, y tengo pruebas para decirles esto. Como les digo, no tiene que ver con el sexo, ¿ok? Yo sé que ambos son hombres, aunque no parezca uno. Ambos son hombres, pero está moviendo una cosa y me asustó. Ambos son hombres, pero Illumi es más hacia la energía masculina e Hisoka es más hacia la energía femenina, ¿vale? Pero ambos son arlequines y por eso está interesante este video. Dentro del bajo astral y también dentro de las personas que ya materializaron este arquetipo, ya son una representación física de ese arquetipo, hay dos tipos de arlequines sobre todo. Tenemos por un lado los que son muy coloridos, los que parecen payasos, ¿no? Todos coloridos, que se te acercan y así son muy sonrientes y son como que te hacen así bromas y te hacen movimientos para que te acerques. También pueden ser seductores, ¿no? Les digo, son muy coloridos, etc. Y estos son los arlequines que representan en la energía femenina, ¿no? Arlequín en la caída de conciencia, o sea, arlequín femenino que no está consciente, que está inconsciente, justamente. Y por otro lado tenemos otro tipo de arlequín que pueden ser más tétricos, que pueden ser más como, por ejemplo, un payaso pero no colorido, sino como más gris, más negro, como que su pintura hasta es como blanco y negro, son muy duales de blanco y negro. La femenina es de colores, los masculinos es blanco y negro. Son más tétricos, pueden mostrar caras más serias, más enojadas, mientras que el femenino es sonriente, el masculino es serio, enojado, te puede seducir de otra manera. O sea, te hace bromas, te hace movimiento para que te acerques, y este otro te puede atraer de otras maneras, ¿verdad? Para asustarte, ellos se alimentan de tu miedo. Toda esta materia está inspirado en los videos de Lorena Barrera, de la bruja filosófica. Creo que ya uno de sus videos se lo quitaron, pero si lo encuentro se los voy a dejar aquí abajo para que lo chequen, está muy interesante.
Y también tiene otros dos que hablan en específico de la caída de conciencia femenina y la caída de conciencia masculina aquí en el plano, ¿no? Y te pone ejemplos de artistas y de personas famosas que representan esta caída de conciencia. Entonces, chequenlo como un complemento, ¿ok? Yo aquí se los muestro desde el punto de vista de personajes y de animes y demás, pero está ese video que se los recomiendo un chorro, que están muy muy buenos. Entonces véanlo, se los voy a dejar aquí anclado por si gustan verlo. Pero bueno, entonces, en el caso del arlequín femenino, representa mucho las emociones y representa mucho el caos en caída de conciencia. Y por otro lado, el arlequín masculino representa mucho la mente y la lógica en caída de conciencia. Entonces, hablando de los personajes de Hunter x Hunter, ustedes no me dejarán mentir, pero ambos tienen un diseño, un fenotipo, un diseño pues de los personajes muy arlequín, parecen payasos, y Sokka parece un payaso. Hasta muchos dicen que está inspirado en el Joker. Sí y no es que esté necesariamente inspirado en el Joker, puede que sí. El Guasón es un gran referente de un arlequín, pero realmente está inspirado en todos los payasos en la historia de la humanidad, de todos los arlequines en la historia de la humanidad en negativo, ¿ok? Entonces, si recuerdan, Hisoka, los dos personajes aquí en mi propia opinión son muy buenos personajes, son muy buenos villanos y son tan buenos que cuando salían yo me preocupaba porque son arlequines que no sabes qué van a hacer, son impredecibles. En específico Hisoka se mueve mucho por las emociones, por la impulsividad. Ven que de pronto quería matar a no sé quién, peleaba con no sé quién y ahora quería hacer no sé qué, y se movía así sin lógica, sin rumbo, sin destino. Se movía como él quería en base a sus emociones, en base a sus intereses y en base a lo que él quería, ¿ok? Entonces es un arlequín femenino por eso, porque se basa en sus emociones y se basa en su impulsividad para crear el caos. Son muy caóticos. Y de hecho, ven que les decía que un referente o una característica a veces asociado a los arlequines en energía femenina era que eran seductores sexualmente. Entonces, si se acuerdan les voy a poner foto de una escena en la que se está como, no sé, está todo excitado porque Gon se hizo todo fuerte y creo que, no sé si lo censuraron en algunas partes, pero creo que se excita, o sea, son súper sexuales. Entonces Hisoka es justamente eso, por su forma de ser, por su forma de moverse, por su forma de actuar en la historia, porque también es como tan impredecible que había ocasiones que como que parecía que era bueno y que se unía a los protagonistas, ¿no? Cuando ayudó a Kurapika a localizar al Ryodan y lo ayudó, y ahorita lo está ayudando en el arco del barco hacia el... ¿cómo se llama este? Hacia este mundo desconocido, se me fue el nombre. Pero bueno, en este arco que está en el manga, también como que lo está ayudando en el barco para detener al Ryodan, porque ya se le metió que quiere acabar con el Ryodan y ya los están matando. Entonces es así, se mueve por impulso, se mueve por sus emociones. Si está enojado, de pronto se va a mover hacia allá. De hecho, también en el arco de los, cuando se meten a un juego, no me acuerdo cómo se llama, que se meten como a un videojuego, también ven que ahí lo ayuda a Gon y Killua. Entonces es un personaje impredecible, es la esencia misma del arlequín. Por eso me gusta mucho para este ejemplo. Pero bueno, ahora hablemos con su contraparte, que es Illumi, ¿ok? Y es por eso que ambos se llevan tan bien, y es por eso que ambos pueden planificar juntos, porque son arlequines y uno es femenino y el otro es masculino. Entonces uno le da impulsividad y el otro le da orden, le da disciplina. Entonces por eso funcionan bien, por eso son amigos en teoría. Están bien raros, están bien locos. 随分過激だね。頼むんじゃなかったっけ？覗き屋がいてね、俺に情報をくれる。それを検証した結果、腑に落ちない点がある。キルアはルールを隠してる。俺の知らないルールがある限り、
それを計算せずにする交渉なんて無意味だよね。あっちは内心喜んでうんと言うかもしれないんだからさ。だから手遅れになる前にアルカは始末する。ふん。密かは周りの執事を排除しつつ、好きあらばアルカをキルアから引き離してくれればいいよ。とりあえず。オーケー。ところで僕がキルアをやるのはありかい？お前を殺す。ここで今。冗談だよ。さっき漏れてるけど大丈夫？イルミの殺気。しまった。もしかしてはめた？まさか。僕ね、できればゴンにも助かってほしいんだよね。おもちゃは多いほど楽しいじゃない？まあ、できればだけど。En el caso de Illumi es todo lo contrario, ¿verdad? Illumi es de orden, es de disciplina, es de hacer las cosas pausadas, bien planeadas. Toda su manipulación mental a Killua ha sido perfectamente planeado y perfectamente realizado y ejecutado, ¿ok? Tan así que estaba tan adentro de él que Killua se lo tuvo que sacar así materialmente de su cabeza. Entonces, Illumi es la personificación de un arlequín masculino porque está completamente en orden, completamente en disciplina y en control. Illumi es muy controlador con los suyos. Con Killua era bien controlador. Y de hecho sus poderes durante la primera etapa, que era esta de hacerse cazadores, en su primera etapa recuerdan que tenía como unas agujitas que creo que se las insertaba a las personas y los controlaba. Entonces, ¿esto sí es cierto o ya estoy inventando? Estoy casi segura de que eso pasó. Es que hace mucho que ya no vi Hunter x Hunter, hace mucho que lo vi. Pero bueno, entonces Illumi es un arlequín que se mueve mucho por la energía masculina, que tiene que ver con la lógica, tiene que ver con el orden, con la disciplina, con el control, como con la mano dura. Es el arquetipo del padre, el arquetipo que te disciplina, etc. Entonces, también está bien interesante ver a Illumi. La verdad es que cuando estos dos estaban juntos yo me estresaba, pero cuando estaban separados y se movían por sí solos también me estresaba, porque como Hisoka es más ruidoso y hace más espamiento y es más sonriente y te hace ruido y mucho color y no sé qué, como que lo ves más moverse, y hasta eso en cierto punto puede tranquilizarte porque lo tienes en la mira, ¿no? Y sabes lo que está haciendo. Pero Illumi, que es todo callado, que es todo lógico, todo mental, todo pensativo, todo lo hace como si fueran piezas de ajedrez, todo lo mueve así con cuidado, con mucha lógica, con muchísima planeación. Entonces es más peligroso porque no sabe por dónde va a salir. Como que lo puedes medio ver porque te hace ruido y está así, pero que está todo callado, ¿qué haces con ¿Qué haces? Ya me acordé cuál es el poder de Illumi. Creo que más bien cambiaba su forma, ¿no? Creo que cambiaba su cara. Es un cambiaformas, o sea, ha sido más planteado. Es un cambiaformas, que es una forma de representar a los arlequines, en específico a los masculinos, porque estos te seducen de otras maneras. Estos te pueden seducir desde el pensamiento, desde la lógica, te llegan hacia la mente, hacia tus debilidades. Eso es lo que hace el arlequín masculino, y eso era lo que Illumi hacía cuando quería controlar a Killua, o quería controlar a sus padres, o quería controlar a Hisoka, porque a veces lo quiere controlar. Entonces su dinámica es muy muy interesante. Como siempre, Togashi, los enemigos que hace son fascinantes, y su obra en general es fascinante y muy interesante, y yo ya quiero saber qué va a pasar, porque quiero saber qué va a pasar con estos dos personajes en específico. Hisoka creo que está en el barco,
Illumi, no estoy muy segura de qué está haciendo, no me acuerdo si está en el barco o no está en el barco, ya ni me acuerdo, pero están muy interesantes y es por eso que se complementan también, como les decía, porque ambos son arlequines y uno es femenino y otro es masculino. Este es medio borderline y este es medio narcisista, entonces y es muy sociópata este también, entonces por eso como que se complementan y se dan ideas y ves que planean juntos y los ves juntos, a veces en el anime están ahí los dos y dan miedo, dan miedo su locura, porque ese es el arquetipo, su locura. Pero bueno, ok, como siempre les quiero compartir como mis conclusiones de por qué es importante saber sobre arquetipos o saber reconocerlos. Y es que, como les decía al inicio, nosotros podemos acceder a este inconsciente colectivo, podemos acceder a esta anima mundi, a esta conciencia del mundo en donde están presentes estos arquetipos, estos impulsos de energía. Nosotros podemos acceder a esto y materializarlo aquí en la Tierra. Entonces, con todas las cosas que estamos viviendo, con todo el desbalance que estamos teniendo en diferentes ramas, en la parte laboral, en la parte familiar, en la parte emocional, la parte alimenticia, o sea, por todos lados estamos bombardeados de negatividad, de cosas que contradicen la orden divina del amor y de la luz. Entonces es muy probable que vaya a haber una ola de arlequines presentes aquí en la Tierra. Va a ser muy probable que haya gente que sean arlequines, que tengan, no que se anden vestidos de payasos, bueno, se pueden vestir de payasos, sí, pero sobre todo que van a tener estos impulsos de caos, de borderline, estos impulsos de sociopatía, de narcisismo, de psicosis. Vas a ver estos impulsos de desbalances en nuestro género, de desbalance en nuestra parte masculina, en nuestra parte femenina. Va a haber un desbalance. Entonces es importante que ustedes reconozcan en ustedes mismos si hay algunos de estos impulsos, algunas de estas características que engloban estos arquetipos, ya sea el femenino, ya sea el masculino. Es importante que ustedes lo reconozcan y le pongan un alto para que no atraigan esta energía de estos arlequines que está pasando y va a seguir pasando y va a seguir creciendo. Entonces, como nota final, así como podemos atraer el arquetipo del héroe para ser un héroe con nosotros mismos y con los demás, fomentar la ayuda, la cooperación, la armonía, la paz, etcétera, que representa al héroe, el arquetipo del héroe. También es importante poner un alto a aquellos arquetipos que esencialmente son negativos, porque así los estamos percibiendo en la sociedad desde hace mucho tiempo. Lo estamos viendo como cosas negativas, entonces hay que poner un alto a ese arquetipo interpretado negativo, ponerle un alto a ustedes mismos y alejarse de aquellas personas que compartan estas características en ellos mismos. Alejarse de ellos porque lo único que va a pasar es que los van a jalar más hacia esta locura y hacia este caos y hacia esta oscuridad, y lo que más necesitamos hoy en día es el impulso de la luz y el impulso del amor. Entonces sí, como nota final, de nuevo les recomiendo que vean los videos de Lorena. Ella habla bien de la caída de conciencia femenina, el arlequín femenino si quieren, y la caída de conciencia masculina, el arlequín masculino, Illumi e Hisoka. Ella habla un video de cómo se proyecta y cómo se ven las personas con estos impulsos de arlequines, con estos impulsos de caída de conciencia. Y es una muy buena forma de entender cómo está pasando, porque como les digo, ella les pone ejemplos con artistas, de que, por ejemplo, aquí el artista de Katy Perry, y aquí el como impulso masculino inconsciente tiene a Bill Gates, etcétera. Entonces son ejemplos que nosotros podemos ver y que conocemos porque son famosos, los podemos ver y entender, y entonces los podemos hacer a otro nivel, los podemos entender hacia la familia, hacia los amigos, los vecinos, la sociedad, hacia uno mismo, ver qué está mal en nosotros y alumbrarlo con luz y empezar a purificarlo y empezar a trascenderlo y cambiarlo y transformarlo como alquimistas. Pero sí, es que grabé hace ratito el video de
de Opus Magnum, entonces por eso tengo aquí todavía la alquimia presente y la purificación y no sé qué. Pero bueno, muchísimas gracias por ver, espero que este video les haya servido, les haya gustado, les ayude a ver un poquito más sobre esto de los arquetipos y ver cómo no es que sea solo una idea y un sueño o algo así, no, o sea, realmente está pasando y realmente va a seguir sucediendo y va a seguir incrementando por cómo estamos viviendo hoy en día. Entonces es importante señalarlo y es importante ponerle un alto y alejarse de eso y discernir y decir, esto está mal traer el caos aquí, está mal moverse como Hisoka y crear caos y crear daño y moverse por tus impulsos, y está mal controlar a otros y moverte también por tus propios intereses y tu negatividad materialista y controladora y lógica y mentalista todo el tiempo. Entonces hay que señalarlo para alejarse de eso, porque la respuesta a esta vida es la luz y es el amor y se vive desde el corazón. Pero sí, ya me extendí. Muchísimas gracias por ver y nos vemos muy pronto con otro video. Cuídense mucho. Bye. Ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarles que este es el tercer video que grabo el día de hoy. Parece que han pasado muchos días, lo único que hice fue cambiarme sacos y ya, pero todos esos videos los grabé el mismo día, entonces mi voz ya empieza a resentirlo, solo por si tenían la curiosidad.